Buenas tardes ya. Disculpen, estoy un poco resfriado. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Zapata, soy arquitecto y gerente de implementación BIM para Latinoamérica de Graphisoft. Intentaré ser breve, yo creo que hay algunas slides que voy a pasar rápidamente porque ya se conversaron algunos temas. Lo que quiero hoy día transmitirles es un poco la experiencia que hemos tenido con la integración de sistemas colaborativos en Chile, ¿ya? Y espero que todos se vayan con algo en las manos y que les pueda permitir hacer mejor su trabajo si es que están trabajando en temas de implementación. La agenda para hoy, primero voy a hablar un poco del contexto BIM, que es básicamente por qué en Chile existe todo este boom de la tecnología. Después voy a hablar sobre BIM y algo que yo llamo novedad u olvido, básicamente entendiendo que BIM no es una revolución, sino que existe hace tiempo. Después, un tema que yo creo que se ha mencionado de manera colateral, que tiene que ver con el prototipo virtual, o sea, de la industria de la construcción y los prototipos. Y después voy a comentar algunas cosas que tienen que ver con Socobesa, Siena y también una empresa que se llama ASL que funciona en Chile y que básicamente han implementado estas tecnologías de manera muy exitosa. Entonces, lo primero, el contexto BIM en Chile. El año 2015, la expresidenta de la República lanzó un mandato que tenía que ver con que el año 2020 todos los proyectos que el gobierno desarrollara tienen que ser desarrollados usando esta tecnología, ¿ya? Eso fue, obviamente causó gran revuelo y obviamente hay mucho en juego al respecto y tiene que ver con la experiencia UK para ahorrar costos, simplemente. Obviamente, como habitualmente pasa, los políticos hacen promesas y esas promesas quedan a medio camino, pero acá realmente dentro de un plan que se llama Construye 2025, que tiene que ver con la eficiencia de la industria de la construcción, surge el plan BIM 2020, que probablemente mi amigo Sebastián Manrique les va a contar un poco más de ello. Pero en realidad es un tema bastante ordenado, muy meticuloso, es un proceso que ha tomado bastante tiempo, que al final del día uno piensa, ¿y para qué tanto? Si al final del día la implementación BIM es pasar de un sistema ultramoderno, como el que estamos viendo acá, ¿cierto? Con software ultra poderoso en 2D, a un computador mucho más caro, con un software que también es más caro. O sea, en realidad, yo creo que todos los que están acá les ha pasado que se encuentran con mandantes que piensan que eso es implementar BIM. Y si les pregunto si ustedes creen que eso es cierto, probablemente van a decir no. ¿Por qué hablo de novedad u olvido? Es esencialmente porque, y aquí un poco de historia, el año 2012, como arquitecto, me aburrí de estar trabajando con sistemas inteligentes, ¿cierto? ArchiCAD en este caso, y darme cuenta que cada vez que pasaba el tiempo me medían por unos lindos dibujos de OLG 2D, donde si había líneas superpuestas, mi proyecto era malo, ¿ya? Entonces, hice algo que probablemente a algunos ingenieros les va a molestar acá, pero debo decir que tengo harto amigo ingeniero y lo admiro bastante. Decidí pasarme al lado oscuro. Y tuve la suerte de jugar en una empresa de ingeniería, en este caso de Ausenco, una empresa de ingeniería australiana que desarrolla proyectos de minería, ¿ya? Ahí aprendí algunas cosas que de alguna manera me hicieron cambiar un poco el panorama, entender que habían cosas que existían. Primero, a nosotros usábamos un software que se llama Autoplant, que es Bentley, ¿cierto? Hay gente de Bentley acá, así que saben de lo que estoy hablando, que era bastante engorroso de utilizar. Y la gente me hablaba de PDS, PDMS y SmartPlan como mejores alternativas. Al final del día averigüé que Aveva, que es la compañía que desarrolla PDMS, existe desde el año 1967. ¿Adivinen dónde? En Inglaterra se fundó. Y que en realidad en los años 70 ya existían software de diseño de planta. O sea, software inteligente, digamos. ¿Ah? Acá un screenshot del software de la evolución de PDMS que se llama Everything 3D, que si ustedes lo miran luce muy parecido a un software BIM, ¿ya? O sea, si miran la estructura de datos, en un costado algo así como Project Navigator o Project Browser son bastante similares. Y en realidad esto existe hace bastante tiempo. ¿Cuál es el punto? Es que en realidad BIM no tenía mucho que ver con construcción, existía desde antes, en diseño de planta. Y también otra cosa que aprendí es que los proyectos pueden ser entregados en presupuesto, en el plazo y también con las características o las especificaciones que se compromete la empresa. Esta es una planta que desarrolló Ausenco, que se llama Fucam, que está en Laos, y que es un concentradora de flotación de cobre y oro, que se desarrolló con estas características y que más aún, dado el trabajo colaborativo que se realiza en la empresa de ingeniería, cumplió con las expectativas mucho más allá de lo que se esperaba. Esto es básicamente lo que permitió que Ausenco existiera en todo el mundo, ¿ya? Entonces,
nosotros hicimos algunas cosas. De hecho, nos ganamos media página en el año en infraestructura de 2013 con un proyecto que desarrollamos con la oficina de Perth, en Australia, ¿cierto? Para una empresa que está en Kazajistán. Estos son básicamente el diseño de unas pilas de lixiviación y sistemas de irrigación. Algo hicimos y no funcionó. Entonces, ¿qué aprendí? Que esencialmente todo lo que tiene que ver con diseño inteligente existe antes de que incluso muchos de ustedes nacieran, que es de los años 70, yo nací en el 75, así que ya venía desde hace bastante tiempo, y que venía del mundo de la ingeniería e incluso la manufactura, que es una cosa que se ha estado conversando acá, que ha estado en el aire. Entonces, no es anormal que, por ejemplo, un software como ArchiCAD y la tecnología que está detrás de ArchiCAD haya surgido en los años 80 como un intento de desarrollar una planta nuclear en Hungría y que realmente funcionó para hacer detección de colisiones corriendo en un computador que probablemente sus teléfonos celulares hoy día son 100 veces más rápido que lo que se usaba en aquella época, o tal vez 1000 veces. Kilómetros de piping para detección de interferencia. Entonces, los que hablan de detección de interferencia como algo nuevo, en 1982 se hacía, no hay nada nuevo. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo y la industria de la minería lo hace hace rato? Es muy sencillo. De partida, ellos tienen sistemas integrados. Autoplan tiene la solución para hacer PNID, listados de líneas, especificaciones, planimetría, isométrico, incluso estimaciones de costo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Es porque también tienen disciplinas integradas. O sea, en casa tienen la instrumentación, tienen mecánica, tienen proceso, etcétera, etcétera. Entonces, es todo in-house, es toda una empresa integrada, ¿ya? A diferencia de nosotros que somos una industria segregada. Ahora, ¿por qué somos una industria segregada y ellos sí son una industria integrada? Es muy sencillo. Una planta produce bienes, ¿cierto? Si un ducto de piping está mal diseñado, va a morir mucha gente. En el caso nuestro, si un edificio está mal diseñado, en algunos lugares no pasa nada. Pero en México y en Chile la gente se muere y se cae en los edificios. Pero aún así, una vez que se vende un edificio, ya no produce más dinero. Entonces, en rigor, no hay la necesidad de integrar, no hay necesidad de compartir conocimiento. Otra cosa que aprendí es que, trabajando con ProjectWise, es que es muy importante la definición de un ambiente común de datos, ¿ya? Y en este caso nosotros utilizamos ProjectWise, que también es una herramienta de Bentley, que es bastante buena, y que permite diseñar flujos de trabajo, dar denominación concreta a los archivos y tener un control sobre quién sigue en la posta de diseño, ¿ya? A veces lo usábamos en 2D, otra vez en 3D. Pero básicamente ahí también entendí que la colaboración y el entender las necesidades de una disciplina son bases para que BIM resulte. Acá un ejemplo que me gusta mostrarlo porque básicamente lo que está a la derecha abajo es un PNID, que es algo así como un diagrama unilineal eléctrico que define cómo es el proceso. Y ahí está la pila de lixiviación que diseñamos para Kazajistán, junto con algunos modelos 3D que fueron desarrollados con Autoplan. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué requiere BIM? Una organización que busque un objetivo común. En este caso es entregarle al mandante lo que necesita, ¿ya? Necesitamos sistemas integrados, ¿ya? Si ustedes consideran que Revit o ArchiCAD son software caros, por favor revisen cuánto vale un software de diseño planta y no van a decir nunca nada más. Obviamente hay mucho más en juego, hay mucho más dinero, pero esos son sistemas integrados. Lo otro es que se requiere comunicar los requerimientos. Nosotros teníamos que entender qué necesitaba cada disciplina para partir dentro de la posta para que pudieran empezar a ver los archivos que cada disciplina iba desarrollando. Y finalmente, protocolos y estándares, que Fabián ya lo mencionó y yo creo que es un hecho. Si no hay protocolos y estándares, la cosa se va a hacer un poco difícil. Esto nos lleva a hablar del prototipo virtual. Una de las cosas que probablemente ustedes no se han dado cuenta, pero seguramente cuando se los diga van a encontrarme toda la razón, es que la única industria cuyo producto final es el prototipo es la industria de la construcción. O sea, no tenemos prototipos. Simplemente el prototipo es lo que hacemos cuando se termina la obra. Por lo tanto, somos ineficientes y hacemos mal las cosas. ¿Lo podemos hacer mejor? Por supuesto. En 1984, Graphisoft acuñó el concepto del edificio virtual o el virtual building, ¿ya? Si ustedes revisan en Wikipedia van a decir que Graphisoft fundó el BIM. Eso me hace sentir muy orgulloso y de hecho ahí si es que quieren lo buscan en el concurso Archiprix pueden encontrar mi proyecto título que fue desarrollado completamente en ArchiCAD, ¿ya? No pude evitar agarrar el modelo de unos respaldos que encontré hace un par de meses, abrirlos con ArchiCAD 21 y estaba todo ahí tal cual.
sin pérdida de información, con una cápsula del tiempo. Incluso es un render que lo detesto. Pero se puede. Entonces, a mí me encanta decir, o me gustaría creer, que yo hacía BIM el año 2001, ¿cierto? O sea, soy muy importante. Pero la verdad es que no hacíamos BIM, porque al final del día, y tuve la suerte de trabajar en oficinas de arquitectura donde usábamos ArchiCAD, lo que nos pasaba es que terminábamos generando unos lindos archivos de WG que teníamos que retocar porque había líneas superpuestas y nos medían por eso. Y esa era nuestra manera de comunicarnos con el resto. Planos, 2D. ¿Ya? Obviamente ahora es más sencillo exportar un DWG de ArchiCAD, pero al final del día es degradar información. ¿Cuándo BIM es posible? Es cuando puedo empezar a integrar distintas disciplinas. Y yo creo que ya nos quedó claro con Patrick que eso se puede hacer y que en realidad tiene un nombre y es IFC. Con IFC yo puedo intercambiar el edificio en vez de intercambiar papel o un lindo archivo de WG que a veces nos encanta meternos en eso y perder tiempo en desarrollar lindos dibujos que al final representan el edificio, no son el edificio. Ahora, el modelo IFC, y esto es algo que no se ha dicho hasta el momento, requiere que exista algo así como el modelo de referencia. ¿Qué implica eso? Que cada disciplina es responsable de desarrollar su propio modelo y utiliza el del anterior para construir el propio. Entonces hay diferentes modelos, diferentes elementos con diferentes datos y con distintos dueños. Una de las cosas interesantes de IFC es que no es editable. Eso implica que cuando yo le entrego un IFC a otra persona, esa persona no lo puede cambiar. Cosa que no pasa cuando yo entrego archivos nativos. El archivo nativo, alguien puede mover por error un muro, desastre, ¿ya? Y empieza la desconfianza y todo falla. Ahora que esto es el Big BIM, ¿cierto? El BIM que yo colaboro con distintas organizaciones. ¿Qué pasa con el pequeño BIM de las empresas pequeñas? En el mejor de los casos, tradicionalmente las cosas hoy día se hacen utilizando referencia externa, que es considerado un conocimiento superior y elevado por los que les gusta los software CAD, ¿ya? Es en el mejor de los casos. Varias personas contribuyen a desarrollar un archivo que si yo lo utilizan como referencia. Pero al final del día, lo que yo he visto es que eso es lo que pasa. Lámina, persona. ¿Necesito estándar? No, porque en realidad lo que quiero es un impreso y si el impreso se ve bien, estoy listo. O sea, no necesito estándar, no necesito procedimientos, no necesito roles, no necesito ninguna de esas cosas. Así es como hago los proyectos hoy en día. Entonces, ¿cómo lo hago en BIM? ¿Cierto? Un gran super personaje único que tiene conocimiento, superpoderes, pero ojalá fuera así. La verdad es que es más como eso. ¿Ya? O sea, todos los diseñadores BIM y todos los que nos ha tocado trabajar en proyectos BIM somos pequeños egipcios que de manera coordinada vamos entregándonos bloques y vamos levantando todo de manera virtual. Así es, necesito orden, necesito organización y necesito roles. Siempre es sí o sí. ¿Por qué? Porque estoy construyendo un prototipo virtual. No estoy haciendo láminas, no estoy haciendo planos independientes. Afortunadamente, en 1995 Graphisoft desarrolló algo que se llama Teamwork, que es básicamente nuestra manera de trabajar varias personas en un mismo archivo. Eso existe en todos los software BIM hoy día, pero requiere un grado de organización importante. Porque al final del día yo no estoy produciendo planos, estoy derivando planos. Una base de datos, ¿cierto?, que ya se ha dicho, de la cual yo voy sacando fotos e información de distinta manera. Es un edificio virtual. Ahora entonces, ¿cómo funciona el edificio virtual utilizando Teamwork o el BIM Cloud que vimos un par de slides? Es algo así, ¿ya? Yo tengo un edificio y ahí les presento al BIM Cloud que tiene un módulo y un manager. Son dos compañeros inseparables. Partimos del precepto de que un edificio es una colección de objetos dispersos, ¿cierto? Que de alguna manera se ensamblan y construyen un edificio. En este caso, el BIM Cloud, que tiene dos personajes, ¿cierto? El de la pistola que no deja entrar a nadie que no tenga contraseña y password. Y bueno, también nuestro amigo Chewbacca. Controlan el acceso a la información y que no haya corrupción en los datos. Es una cuestión fundamental que habitualmente pasa cuando uno trabaja de manera colaborativa. O sea, ¿qué pasa si alguien toma un elemento y yo también lo tomo y los dos enviamos cambio? Crash. Eso no pasa porque estos dos señores están encargados de eso. Entonces, el BIM Cloud básicamente permite que cualquiera de estos personajes, el arquitecto jefe o el arquitecto o el delineante, que son los roles por defecto que existen hoy día en el BIM Cloud, y puedo crear los que se me dé la gana, vayan tomando partes discretas. Una puerta, un muro, un piso, 3 losas, lo que sea. El manager autoriza que puedan entrar y ve qué partes del proyecto puede tomar y el módulo tiene las piezas digregadas, ¿ya? Entonces, cada uno de estos personajes tiene privilegios de edición. El arquitecto tiene superpoderes,
el arquitecto jefe, disculpen. Los que vieron Breaking Bad saben quién es. El arquitecto tiene un poco menos de poderes porque sería caótico que todos pudieran crear capas, familias, objetos de biblioteca, sería un desastre. Y la delineante simplemente arma las láminas, que es lo que me detesto hacer yo, diagramar láminas, no me gusta. Entonces la delineante no tiene propiedad sobre los elementos 3D. Y obviamente no queremos que un personaje como el de allá abajo, que el observador, el jefe, meta mano en los modelos porque puede ser desastroso, sobre todo si no sabe usar el software. Entonces no tiene privilegios de edición. Así es como funciona la estructura y eso implica que yo en la organización tengo que efectuar cambios. Necesariamente la organización tiene que cambiar. Y eso ya creo que lo hemos repetido consistentemente todas las personas. Requiere que existan roles, requiere que esos roles sean creados a la medida de la organización, porque claro, no, hay oficinas que no pueden contratar a un BIM manager, es lo ideal, pero a veces no se puede. Entonces, en ese sentido, necesito cambiar eso. Si una empresa no está dispuesta a hacerlo, vamos directo al fracaso nuevamente. La organización tiene que cambiar. Es así de sencillo. Nos guste o no nos guste, tengo ArchiCAD, tengo Teamwork, pero tengo que asignar nuevos roles para que las cosas funcionen. Si eso no pasa, la verdad es que no va a existir BIM, porque BIM requiere colaboración. ¿Cuál es el problema? Es que hoy día las cosas funcionan, ¿cierto? Los lindos dibujos de WG con un ejército egipcio funciona. Entonces, ¿para qué cambiar? Y ahí nos encontramos con ese dilema, ¿cierto? Ahí está la traducción. Yo creo que todos los que están acá leen la frase abajo y se sienten identificados, porque realmente están acá porque sienten que las cosas se pueden hacer mejor, ¿ya? Y eso es una de las cosas que BIM nos permite hoy en día. ¿Me quedo en la conformidad al 2D o me paso a un mundo 3D donde las cosas aparentemente son más sencillas, pero que igual implica un trabajo muy importante, repensar todo, prácticamente? Me fui atrás, ahí sí. Entonces, para construir prototipos virtuales, lo que necesito es desarrollarlos colaborativamente. La lámina, independiente de cada persona, hoy día es un prototipo del cual derivo datos. Necesito necesariamente trabajar varias personas. Eso no implica que un arquitecto pueda hacer una casa solo, no es problema. Pero si quiero trabajar y desarrollar un modelo eficiente, necesito colaborar. Después, necesito definir roles. Y probablemente Sebastián mañana les va a contar un poco sobre eso mañana. Y sobre cómo el gobierno de Chile está estructurando esta iniciativa. Y necesito un cambio cultural. Esa es la parte más difícil, yo creo. Y de hecho es uno de lo que más cuesta. O sea, cuando el dueño cree que compra un computador y un software y estamos listos, eso no pasa. Ahora les voy a contar un poco sobre lo que hemos aprendido con distintas empresas. En particular, Socobesa es una empresa, es la más grande constructora inmobiliaria y desarrolladora que existe en Chile. Tiene más de 6.000 empleados. Y si miran las cifras de ganancias entre el año 2014 y el 2016, no ganaron tanto dinero en cada año, pero sus márgenes aumentaron. ¿Qué es lo que me interesa explicar con respecto a esto? Es que Socobesa no necesita innovar, tiene el mercado. Lo que haga, lo vende. Aún así, tiene un equipo de personas que entiende que eso no va a ser por siempre y que tienen que incorporar tecnología para poder competir en un futuro próximo. ¿Qué quería Socobesa? Socobesa quería integrar la metodología en todas las fases. Son extremadamente ambiciosos. Y de hecho, los odio tanto como los quiero. ¿No? Eso pesa. Querían también en etapas conceptuales tener una aproximación bastante cercana al costo. No metro cuadrado construido, costo X. Sino que querían saber y poder probar cambios en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque el uso de suelo en Chile es cada vez más caro. Por lo tanto, los negocios que tal vez no podían desarrollarse hoy día, mañana voy a tener que replantearlo en terrenos que tal vez son demasiado caros. Control de obra basado en el modelo. Ellos utilizan ArchiCAD para producir el contenido BIM, utilizan Solibri Model Checker para el chequeo del control de calidad del modelo, porque obviamente si un muro ha duplicado, en costo puede ser un problema fatal. Y por otro lado también utilizan Vico Office para el control de obra. Además también utilizan algunas herramientas como el VCF Manager para comunicar issues con los especialistas. Y otra cosa que es sumamente relevante es que ellos están metidos en un proceso de Lean Construction. Ya están avanzando en eso, entonces entienden que BIM no solamente es un tema que tiene que ver con el computador, sino que también tiene que ir a obra. Es el equipo Socobesa, son 8 personas. Al día de hoy, eso fue hace más bien un año, ahora son 14. Y básicamente ellos tienen un laboratorio BIM que está definiendo la manera en que
van a operar los sistemas cuando se echen a correr en toda la compañía, porque obviamente es una transformación de toda la compañía. Ellos se declaran Open BIM, que es un tema muy relevante. Ellos no quieren que todos usen ArchiCAD, les da lo mismo. Lo que quieren es el mejor especialista con la mejor herramienta. Y de hecho, ellos han tomado el tiempo de agarrar a sus especialistas, enseñarles lo que tiene que ver con IFC y establecer flujos de trabajo para integrarlo y educarlos incluso. Entienden que si ellos cambian, el resto también tiene que cambiar. Y bueno, los pueden obligar, que también es un tema no menor. Aquí hay algunos de los proyectos que ellos han desarrollado, básicamente para demostrar de que las estimaciones del modelo virtual coinciden con lo que en la obra pudieron extraer como información. Entonces ellos han encontrado que sí efectivamente funciona, que era un tema que la mayoría de nosotros sabemos, pero obviamente ellos tienen que justificarlo. Y con estos dos ejercicios han demostrado que las estimaciones coinciden. Hay un 99% más o menos de predicción. También, y esta ha sido una de las cosas difíciles, ellos tienen ciertas maneras de ser bastante ordenados, son muy ordenados en sistemas 2D, pero tienen, por ejemplo, este plano que vemos a la derecha, ¿cierto? Que es, bueno, sí, a su izquierda, mejor dicho, sorry. Lo que pasa es que el hemisferio norte me cambia, el sur brilla en otro lado, entonces se me invierte el lado. Es por eso. Tienen ese plano que es un plano donde se consolidan todas las especialidades que ellos lo buscaban replicar en los sistemas BIM. El punto es que después de muchas peleas, y ahí es donde está lo que los odio y los quiero, entendieron que ese plano no es necesario porque si coordinan antes, no van a haber esos problemas. Entonces, ahí hay un cambio de mentalidad que también cuesta mucho cuando la empresa es muy grande y tiene una manera de ser muy particular. Acá tenemos algunos de los ejemplos de cómo ellos entienden el LOT, ¿cierto? De hecho, si ustedes van y le hablan hoy día de LOT 100, LOT 200, LOT 300, se los van a tirar por la cabeza porque la aproximación que ellos tienen al nivel de detalle, ese que vimos el esquemático, ese es el de desarrollo del diseño y ese es el constructivo. ¿Ya? La aproximación que ellos tienen es que más que nada les ponen datos en los favoritos al principio del proyecto, tienen mucha información su modelo, lo que vimos en el primer paso tiene mucha información y luego simplemente el modelo va evolucionando, va cambiando. Y es netamente para resolver temas constructivos. Pero entonces ellos no utilizan la definición de LOT que uno habitualmente conoce, como el LOT 300 es lo que se puede documentar, sino que ellos se aproximan un poco más de manera casual a lo que el Plan BIM está proponiendo. ¿Ya? Este es un ejercicio que ellos hicieron para integrar a sus especialistas. Ellos no tienen especialidades sanitarias dentro de su compañía, pero sí lo que hicieron es levantar con el modelador MEP de ArchiCAD todas las instalaciones para entender qué información le pueden pedir a sus especialistas. Y de hecho tienen unas guías donde a sus especialistas le piden un cierto clase de información, porque con eso pueden hacer detección de interferencia utilizando Solidity Model Checker y también hacer algunos chequeos de código y de información, que solamente Solidity pueden hacer utilizando archivos IFC. Entonces, ¿qué aprendimos? Que hay que tener definiciones claras en relación a los requerimientos futuros de la empresa. En realidad Socobesa está trabajando hoy día prácticamente solo, no nos molesta mucho, la verdad, ¿ya? Pero es porque su scope son 2 o 3 años para echar a correr estos sistemas. El lenguaje común, ellos tienen al menos 15 etapas de desarrollo de diseño, pero logramos llevarlas a las de BIM tradicional. Eso fue una gran pelea y al final del día hoy día hablamos todo el mismo lenguaje y nos entendemos. Adaptar las buenas prácticas. Si hay algo bueno, hay que verlo, hay que ver si se puede mejorar con BIM, se toma o se deja, pero no hay que desecharlas de plano. Y lo otro es que la propia empresa debe desarrollar las capacidades BIM. Si una empresa no tiene las capacidades BIM y cada vez que tienen un problema nos están llamando a nosotros los que entregamos el software, la verdad es que la cosa no funciona. Siena. Siena es una inmobiliaria que se destaca por tener un diseño bien particular. Les gusta entregar detalles y vivienda de calidad. Y entre sus expectativas era que querían crear un departamento de diseño, porque en realidad son inmobiliarias, no tienen departamento de diseño. Entonces, parte de la implementación o la integración de los sistemas que hicimos con ellos era armar este equipo de diseño interno, con gente que era 2D. Por otro lado, la coordinación de especialidades tradicional en Chile, de como un hecho después de que se tienen los proyectos, no les funcionaba si querían coordinar especialidades. También querían compartir modelos con el resto de sus especialistas. O sea, en el fondo entendían que por más que ellos cambiaran, necesitaban que también cambiara su entorno. Y finalmente empezar a definir cómo construcción se podía integrar. A diferencia de Socobesa que quería todo, ellos querían ir por partes, realmente por partes. Aquí
lo que quiero mostrarle un poco es el diagrama de flujo que con ellos teníamos en cuanto a cómo a través de pilotos íbamos averiguando cómo ellos hacían las cosas, cuál era la organización, cuáles eran sus plazos, etcétera, etcétera. Y de hecho hicimos un piloto. Aquí tenemos un detalle de más o menos cómo eran las fases que nosotros usamos en todo caso. Eso por si acaso es Solibri Model Checker, con uno de los edificios que ellos desarrollaron. Logramos construir un piloto, que si se fijan, está a medias. ¿Ya? ¿Por qué está a medias? Es porque después de un mes o 2 meses de estar trabajando en el piloto se aburrieron. Y tuvieron la suerte de que les llegó un proyecto real. Así que dijeron, ¿qué tal si dejamos el piloto a media y hacemos algo de verdad? Obviamente, como el cliente siempre tiene la razón, le dijimos que bueno, y nos embarcamos en esta tarea. Obviamente antes le dijimos, ojo, que vamos a tener problemas. ¿La asume? Sí, ok. Fuimos transparentes en ese sentido. Y bueno, construyeron este edificio en 3 meses aproximadamente, y ese es el equipo de trabajo que lo hizo, y ahí felices con su book de venta en blanco, que se fue a aprobación municipal y que después se siguió desarrollando todo en ArchiCAD, con gente que no tenía idea de trabajar en 3D un tiempo antes. ¿Qué falta con ellos? Porque todavía estamos en proceso. Es ver qué necesita estimaciones y construcción para empezar a incorporarlo a los modelos, ajustar la plantilla de proyecto y después ver qué saben los usuarios de estos departamentos para empezar a formarlos y educarlos dentro de la integración de estos sistemas. ¿Qué aprendimos? Que si definimos plazos cortos con productos mínimos viables, y ese es un concepto que le estoy robando al Lean Startup, la cosa anda mejor. En SocoBES a veces no pasaba que la gente era tan largo el plazo que sentían que no iban a ningún lado. Con ellos, básicamente con estos productos pequeños y estas entregas de corto plazo, rápidamente se reencantaron de la implementación. Lo otro es que hay que hacer procedimientos breves y gráficos. Yo como trabajé en ingeniería desarrollamos unos documentos enormes que nadie leía. Entonces ahora entendimos eso y básicamente estamos migrando a algo como el BIM Locket, más como pósters que ponemos en la estación de trabajo y que ellos pueden mirar y entender rápidamente. Y por otro lado, hay que adaptarse a los planes y verlos como oportunidades. O sea, nos podríamos haber echado a morir, pero la verdad es que lo tomamos como un desafío de que ellos construyeran un proyecto real en un plazo bien acotado y lo logramos. Y finalmente, la experiencia con ASL. ASL desarrolla este tipo de proyectos. Es una oficina que yo diría que es del arquitecto más rico que existe en Chile, que se llama Abraham Zenerman. Es un señor de unos 70, 75 años más o menos, que cuando uno mira su oficina, que está en el último piso de la Torre Titanium, en el piso 52, esta era la torre más alta antes de que existiera el Costanera Center, y mira las oficinas que tiene, que son de lujo, y la vista que tiene a Santiago hacia el norte, después de un día lluvioso, porque igual que acá, estamos contaminados, se da cuenta que hay gente que le gusta el diseño, le gusta la innovación. Otra de las cosas que uno se da cuenta, la gente BIM es gente que gusta la innovación. ¿Cómo eran ellos? Ellos ya tenían un equipo que trabajaba en ArchiCAD y que utilizaba Rhinoceros y Grasshopper para hacer diseño generativo, ¿ya? Eso lo usaban para la entrega municipal. Después, cuando terminaba la entrega municipal, hacían el detallamiento en Revit, lo cual implicaba un retrabajo. Y tenían también un lastre de procesos CAD 2D que querían cambiarse. Entonces, el primer paso es que el diseñador líder de esta compañía, que se llama Diego Rosell, quería erradicar todo el 2D, porque lo veía sin sentido y es porque es lo que aprendió trabajando con Zaha Hadid. Y quería migrar toda la oficina a ArchiCAD. ¿Y qué necesitaba nosotros? Que lo apoyáramos en definir procedimientos BIM, que lo apoyáramos en la migración completa a ArchiCAD y también mejorar flujos de información. Eso es básicamente lo que quería nosotros. ¿Por qué? Porque tenía un BIM Manager, lo cual hizo una gran diferencia con ellos. Estos dos proyectos son proyectos que se desarrollaron en Rhinoceros, Grasshopper, y después se pasaron a ArchiCAD con la conexión dedicada que tiene ArchiCAD. Y si se fijan, el nivel de diseño que tiene es bastante sofisticado, ¿ya? En general yo soy escéptico con respecto al diseño generativo, pero con ello aprendí que tenía sentido. De ahí van a ver por qué. Ese es uno de los proyectos que, para que entiendan, hacen vivienda. Este está cerca de mi casa, de hecho. Fíjense en los balcones que se van intercalando. Les gusta la tontera, ¿no? Este es uno de los proyectos que ellos están trabajando hoy en día y que en rigor, por ejemplo, acá siempre a uno le salen cosas, disparos por la culata. Por ejemplo, este proyecto
me encontré haciendo de Celestino con la oficina de arquitectura, con la oficina de diseño estructural y arquitectura, porque a los estructurales les llegaron modelos IFC que no les servía, que no podían abrir, y básicamente yo tuve que ir donde los Cencor y decirle, ¿por qué no lo haces así? Y al final del día hoy están conversando a través de IFC, ¿ya? Y si se fijan, el nivel de diseño de ellos es bien sofisticado y tienen departamentos tipo, organizan bastante bien la información en cuanto a, ¿cómo se llama estos módulos? ¿Ya? Módulo, departamento tipo, de piso tipo, etcétera, etcétera. Entonces en eso también lo hemos llevado un montón. ¿Qué aprendimos con ello? Es que un BIM manager hace la vida más sencilla, sobre todo cuando ese BIM manager no es una persona que solamente ve un software, sino que ve oportunidades en aprender. De hecho, este BIM manager, que se llama Daniel Cordero, es un personaje que quiere aprender, que le gusta aprender y le gusta el desafío. Es muy responsable en todo caso. Por otro lado, es que el diseño de alto nivel, que es lo que ellos hacen, no implica pérdida en metros cuadrados. Obviamente ellos hacen trampa porque usan el diseño generativo para lograr esto. Entonces ahí entendí que su aproximación a Grasshopper y Rhinoceros no era un sinsentido formal, sino que también hacían análisis de costo. Y básicamente cuando ponen vacío en doble altura están dentro de la normativa, lo cual es muy interesante. Entonces ahí hay un enorme potencial en todo este diseño y que recién los vimos también con Jesús. Y por otro lado, que la digitalización debe extenderse al control de documentos. Voy a tener que convivir con archivos 2D, voy a tener que convivir con archivos PDF, con firma para ver, y el timbre, para ver cuál es el último plano. Y ellos hoy día lo estamos apoyando en que ese flujo de trabajo sea a través de PDF, ¿cierto? Salen los PDF, se firman digitalmente y los pueden utilizar. Para cerrar un poco, y lecciones para los que quieran implementar BIM en alguna compañía, lo primero es que todas las compañías son distintas. Después, la integración de sistemas requiere reconocer la operación de la compañía. Ahí nosotros tenemos un ingeniero que va y hace el levantamiento de cómo funcionan, el levantamiento de procesos. Ups, creo que me están cortando. Me quieren echar. Ya, volvemos. ¿Ya? Bueno, voy a continuar. Después cuando aparezcan las letras lo van a poder leer ustedes por ustedes mismos. Ese análisis requiere tiempo y es fundamental, porque si no, la implementación va a fallar. No todas las compañías funcionan iguales, no todas las compañías tienen el mismo nivel de conocimiento, no todas las compañías tienen líderes como los que hemos visto anteriormente. Se deben definir estándares y procedimientos acorde a la organización y las personas que lo componen, es básico. No existe una manera única de implementar BIM. Si bien los pilotos son algo que reconocemos como algo que se repite y es consistente, pero no existe una manera única. Y lo último, que ya Patrick lo mencionó en la mañana, es que debemos migrar a IPD, a la entrega integrada de proyectos. Y tenemos que generar organizaciones integradas con objetivos comunes. Si no logramos hacer eso, BIM no va a funcionar. Si no logramos armar una fábrica para producir un edificio entre todos los que van a participar, el constructor el primer día, el ingeniero de clima el primer día, el arquitecto el primer día, discutiendo cómo es un proyecto, esto va destinado al fracaso. Y yo creo que nosotros los que estamos acá tenemos la misión de hablar de esto para que la gente a poco les suene natural. Entonces, así cuando nos encontremos con dueño, uno le dice al dueño de una compañía, pero si usted le dijo integrar una compañía, y el tipo, buena idea, buena idea. No fue idea de él, pero nosotros la plantamos. Tenemos que hacer ese tipo de cosas. Muchas gracias.